Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas, porque una semana más abre sus puertas la terracita. Y lo primero es pediros disculpas, sí, disculpas, porque la última terracita hablamos de Nico Williams en unos términos que, visto lo visto, no fueron los más acertados. Dimos por hecha su llegada al Barça, planificamos la delantera de Flick con él ya en la foto, y aunque no fue con ánimo de vender humo, eso aquí no lo hacemos, creo que lo mínimo que os debo es eso, una disculpa, porque si algo ha intentado siempre este podcast es ser distinto, salirse del carril por el que transita buena parte del entorno Barça, tanto en el periodismo deportivo como en la creación de contenidos. Y sí, es irónico que justo después de abrir la última editorial criticando el fútbol de Walt Disney, lo primero que hiciéramos fuera hablar como si Nico ya estuviera fichado. Aquí no jugamos a las exclusivas, ni nos tiramos a la piscina sin mirar si hay agua, pero aún así creo que nos dejamos arrastrar un poquito por la corriente. Y eso, precisamente eso, es lo que dijimos que no queríamos hacer. Lo que hagan los demás, allá ellos. Allá cada uno con su conciencia, su manera de trabajar y su tolerancia a la vergüenza ajena. Aquí creemos en otra cosa, en ser serios, en ser rigurosos, en ser críticos y también autocríticos. Porque si nos precipitamos, lo decimos. Si nos equivocamos, lo reconocemos. Y si metemos la pata, no la escondemos bajo la alfombra. Como decía Guardiola, todos tenemos una responsabilidad en nuestras profesiones y mal haríamos si la olvidamos. Así que, dadas las disculpas, ahora sí, abrimos la terracita una semana más y lo hacemos con un menú cargadito. Toca meterle mano al centro del campo de Barça 25-26. Viajamos hasta Copenhague para conocer mejor a Rooney Bargi. Tenemos nuevo trivial entre mecenas de Club TVP y hasta estrenamos voces para explicar con calma todo el lío de la multa de la UEFA al Barça. Mucho, como veis, en este episodio, pero antes os voy a dejar 10 segundos de silencio para que me digáis brevemente qué os pareció el plantón de Nico Williams y de paso vayáis dejando un me gusta en iVoox y YouTube o esas estrellitas en Spotify. Y ahora sí nos metemos de lleno en la terracita y lo que hago para ello es saludar al señor Gus Pereira, que lo tengo ya por aquí. Gus, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal todos los que nos escuchan? Esta terracita maravillosa, me encantan las terracitas. Insisto que debemos hacer una en la playa con ambiente. Y si es un poquito más felices, pues mejor. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando todos los años hasta que podamos coincidir y hacerla, porque yo creo que vale la pena tener un ambiente diferente en la terracita. ¿Qué te pongo, por cierto, Gus? Ron, siempre ron. Bueno, pues ahí te sirvo ya. Pero con hielo, bastante, que hace calor. Sí, hace calor. Y le sirvo a Gus porque además le sirvo se lo ha merecido, porque es el único del team que ha sido posible que estuviera aquí. Porque el resto, y es lo que tiene un podcast como este, que parece que la gente se piensa que hacer Team Barça Podcast es muy sencillo, cuadrar las agendas de la gente es fácil, hacer un programa solamente uno a la semana, como el que hacemos, no es coser y cantar, esto es organización, esto es planificación, y nos gusta, como decía antes, ser serios, rigurosos y por lo menos contar con gente del equipo. Pero está Gus, que es importante que esté también, porque hoy hablamos del medio campo, ya hemos tocado delantera, hemos tocado portería y defensa, él estuvo en ese análisis que hicimos en la primera terracita, pero antes de romper todo lo que es el tema mediocampo, Gus, lo de Nico Williams, te tengo que preguntar cómo te ha sentado, cómo lo has visto tú. Ya hablaba con Tony en el último programa sobre su posible encaje en el Barça y ya digo, pedir disculpas otra vez por adelantarnos tanto, pero el hecho de que no venga, ¿cómo te deja a ti? ¿Se rompe mucho la planificación que teníamos en mente para esa delantera? ¿O lo que pueda llegar para esa posición puede incluso mejorar las prestaciones que pudiera dar Nico Williams? Bueno, yo creo que no he ocultado nunca mi no favoritismo por Nico Williams. Cierto. No me gusta, nunca me ha gustado. No estoy siendo oportunista, pero obviamente tampoco me alegro de que un fichaje se caiga, eso tampoco tiene nada que ver. Yo suelo ser bastante crítico cuando un jugador no llega al Barça, pero una vez que llega intento darle la máxima paciencia posible al jugador y suelo básicamente no criticar. Pero antes creo que tengo la necesidad de intentar ver al máximo lo que puedo o no puedo del jugador o lo que me transmite el jugador. Y yo creo que honestamente
podía haber encajado en el Barça perfectamente y hubiese tenido una función relevante, porque no tenemos un extremo de sus características. Y siempre se dice que el extremo se busca y se busca, pero realmente yo creo que no lo vamos a echar mucho en falta. Yo creo que se va a resolver con lo que hay o lo que traigan. Yo todavía tengo mis dudas. Pero para mí era más un tema de marketing. De hecho, yo hice una publicación de 6 razones por las cuales no fichar a Nico Williams o porque había dudas de ficharlo. Y quería que la gente me diera argumentos válidos para hacerlo. Y pocos, ¿no? Además del marketing, que se la lleva bien con Lamine y que pues tiene regate y poco más, no había realmente alguien que me dijera algo que yo dijera, ok, vale, te la compro. Pero es normal. También publiqué algo que tú tuviste, que uno intenta proyectar un jugador, pero muchas cosas pueden cambiar. Una lesión, no encaja bien y no se lleva bien con sus compañeros. Es decir, predecir el futuro es bastante complejo. Uno intenta predecir el perfil presente e intenta ponderar qué va a pasar en el futuro, pero siempre es muy difícil. Por eso es que me molesta cuando sacan tweets viejos de análisis de alguien que hizo, no mío, sino de otros que he visto en las redes, y es un poco extraño, ¿no? Porque es juzgar desde el sofá con una tranquilidad cuando, así como preparar un podcast, preparar un análisis lleva su tiempo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, yo creo que en el B hay algún jugador que puede encajar allí, realmente hay oportunidad, luego el mercado, yo creo que el perfil que se tenía que haber buscado era un perfil que compitiese con Rafinha, pero no que creara conflictos dentro del vestuario de, bueno, ¿por qué entro yo? Y menos cobrando lo que se dice que iba a cobrar Nico Williams. Yo sigo pensando lo mismo, sea Luis Díaz o cualquier otro perfil. Yo creo que el perfil tiene que ser un poco más bajo o provisional, alguien que le dispute pero con un poco más de tiempo de encaje a Rafinha, y así los otros perfiles, como por ejemplo lo que vamos a conversar un poco hoy, la persona que teóricamente va a disputarle a Lamine es distinto, ¿no? Es un jugador que necesita tiempo, necesita adaptarse, pero que puede ser un buen perfil cuando Lamine no pueda estar. Yo creo que va a cumplir más o menos su misma función. Yo creo que es lo que se podría buscar ahora en el extremo también. Sobre el tema de Nico Williams, ya más o menos en la editorial he dejado caer lo que siento, lo que pienso y lo que al final creo que Team Barça debe ser, salirse un poco de ese carril, ¿no? Que muchas veces nos llena demasiado los ojos, ¿no? Cuando entramos en redes sociales y vemos publicaciones ya no solamente de periodistas, también de insiders, de gente que se dedica a esto de decir que una cosa está hecha o no, que parece que ejerce de periodista pero no lo es. A mí lo que me lleva a todo esto del caso Nico Williams es a una necesidad, creo, de todos de reflexionar un poco, ¿no? En el mundo en el que estamos hoy día de la información, entre comillas, deportiva o no deportiva, que todo va tan deprisa muchas veces que nos dejamos llevar, ¿no? Por lo primero que vemos, lo primero que leemos, esas ganas que tienen muchos de querer ser el primero en contar algo, porque al final se han dado noticias textuales de que estaba hecho, que se iba a anunciar un día u otro, que estaba clarísimo que llegaba. Al final pasa lo que pasa y eso al final te lleva a reflexionar también de que si se decía lo que se dijo en un momento dado es porque había una filtración interesada, como suelen ser todas las filtraciones, y una filtración o una fuente, si te dice algo, es porque quieres que cuentes eso y no lo contrario. Pero hay que intentar, pues eso, contrastar si esto es verdad, que dice la otra parte. Y creo que no se ha hecho en muchos casos durante todos los días en los que hemos tenido el culebrón Nico Williams. Esto lo digo para mí mismo, para también ser más cuidadoso de cara a futuro y sobre todo porque creo que todos los que consumimos contenido Barça, que sois los que escucháis esto, además de oír esto, veréis otras cosas, leeréis otras cosas, que seáis también cuidadosos con lo que leéis, con lo que veis y que si tenéis que filtrar un poquito más, que lo hagáis. Que somos responsables los que comunicamos, pero también los usuarios de esa información, los que la consumen, son responsables también de lo que consumen y de cómo lo consumen, y ser más cuidadosos a la hora de filtrar qué leemos y qué no leemos. Y si vemos que una persona nos está sistemáticamente engañando, y no digo nombres, digo en general, o que nos dice cosas que no son, no se corresponden con la realidad, o nos dice solamente una parte de ese todo, pues que a partir de un determinado momento no dejemos que nos engañen más, porque una vez te pueden engañar y es culpa de a lo mejor del otro, pero si me engañan 2 o 3 ya es culpa mía.
Así que seamos un poquito más responsables todos de esto que nos rodea en el mundo Barça, pero aquí en Team Barça seguiremos con la pausa, con la calma, y es una cosa que yo me comprometo, de hecho un poco más todavía si cabe, porque a raíz de esto de Nico Williams, en el chat que tenemos en WhatsApp de la gente de Club TDP, de los Premium, me han dado caña incluso, y yo lo acepto de buena gana, porque soy muy crítico con todo esto que digo del periodismo deportivo, no aquí, pero sí en ese canal de WhatsApp, y voy a intentar serlo un poco menos y centrarnos en lo que realmente podemos controlar, que es lo que hacemos aquí en Team Barça, que será mejor, será peor, es distinto, eso seguro, y lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, sobre todo para vosotros. Así que, dicho esto, ahora sí hablamos de lo que tenemos que hablar, que es ese mediocampo Barça 25-26. Tú decías, Gus, el hecho del extremo izquierdo, mira tú por dónde, yo creo que eso afecta incluso directamente al mediocampo. Y me explico. La figura de Balde, que es un lateral de mucho recorrido, lleva también a pensar que en muchos momentos ese jugador que juegue por la izquierda sea más un interior que un extremo. Y de hecho, en el filial hay un par de jugadores, por aquí los tengo apuntados, que van a ir a la gira asiática con el Barça, con el equipo de Hansi Flick, que yo creo que pueden servir mucho para esa posición de ese extremo que parta desde la izquierda, pero que sobre todo tenga función interior y que ayude a que Balde pues tenga más recorrido por banda izquierda. Esa figura que Gavi ocupó en algún momento con la etapa de Xavi, en ese cuadrado de Xavi. Me pillas por donde voy, ¿no? Que a lo mejor no tanto el extremo puro, ese 11, claro, es lo que se necesita, sino que esto de que no llegue Nico Williams va a permitir que jugadores de la cantera, por ejemplo, a lo mejor tengan más peso. Y estoy de acuerdo, es decir, el ecosistema que se va creando siempre va con las piezas que tienes. Y hay dos cosas de las que creo que conversamos en el resumen de la temporada pasada, de que necesitamos una profundidad de plantilla para darte un poco de versatilidad ante lo que te puede ofrecer el rival. Y toco el medio campo de una vez, es decir, tú tienes un perfil como Frenkie y después tienes un perfil como Casado que te ofrecen cosas diferentes, y para mí muchos dicen que sobran elementos en el medio campo, pero porque ya están contando con que Bernal va a estar disponible, cuando no. Va a ser exactamente igual que Gavi, le va a dar su tiempo, algunos minutos cuando sea posible, y después lo va a integrar. Yo creo que es así. Pero la configuración del extremo izquierdo cambia, efectivamente, porque ya sabemos que Balde tiene muchísima proyección, por lo cual se tira hacia adentro el extremo, y ahí muchos perfiles y varios, inclusive Gavi ya estuvo ahí en su mejor momento con Xavi, estuvo ahí haciendo de función de falso extremo. Fermín también lo puede hacer, aunque un poco diferente, pero hay unas opciones que yo creo que son bastante interesantes. Y luego, yo sé que Ferran está allí de delantero, pero también puede cumplir esa función. Hay muchas cosas que pueden influenciarse mutuamente, pero tantos jugadores en el B, hay uno que no está en la lista que vamos a conversar, pero porque es Dani Rodríguez, pero porque está lesionado y no va a ir a la gira, o recientemente lesionado o algo por el estilo, por eso no va. Pero para mí es el que tiene más proyección y el que puede ocupar esa posición de manera interesante de la que estamos conversando ahora. Así que, bueno, pero dejo a Alex. Y lo tengo que meter rápido al amigo Alex del Mas, porque está en este momento en el que estamos hablando, está comentando un partido de fútbol femenino, que es España contra Bélgica. Así que le sacamos 5 minutitos al amigo Alex del Mas. Alex, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, comentando, ahora estoy en la media parte, o sea que aquí la preferencia va para Team Barça. Encantado de estar aquí, Juanma y Gus, y de saludaros y poder interactuar. Bueno, Alex, hay que decir que él me ha mandado un audio para que tuviéramos la seguridad de que entrase en esta terracita, pero lo tenemos en vivo. Alex, estamos hablando de la configuración del centro del campo de cara a la próxima temporada. Ya has escuchado a Gus, me has dado tu opinión por ese audio, pero para que la gente te escuche directamente aquí, ¿mucho cambio prevés de cara a la 25-26 o se va a mover poco el centro del campo que tenía ya configurado Flick la pasada temporada? Yo creo que se va a mover poco. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Gus. Bueno, hay mucha gente que cree que sobran piezas, que hay un excedente. Para mí, desde mi punto de vista, creo que con la salida ya confirmada de Pablo Torre al Mallorca, creo que el medio del campo queda perfecto para el Barça, perfecto. Hay que poner el asterisco en Marc Bernal, que para mí es un 6 que... Bueno, un 6 que nos enseñó la temporada pasada. Fueron solo 3 partidos y la pretemporada, pero que nos enseñó cosas para ser un 6 para muchísimos años del Barça, ¿no? Un jugador que tiene buena asociación, que además gana duelos, que tiene corpulencia, que tiene patas para llegar, para volver, y que tiene un desplazamiento en largo magnífico, pero magnífico. Entonces, creo que es un jugador para que esté en casa, pero que
para que se tenga calma, ¿no? Nos tenemos que mirar un poco en el espejo de Gavi, que hasta que no pasó un año prácticamente no vuelve a recuperar esas sensaciones, ¿no? Con lo cual, Marc Bernat hay que ponerle el asterisco, que ir con calma. Si vamos con este asterisco, que yo creo que él tiene que ir creciendo dentro del mismo equipo, tenemos posiciones dobladas, además posiciones dobladas de manera perfecta desde mi punto de vista. Es decir, si vamos a la posición de pivote o la de 6, Frenkie es distinto de Casado, como te decía Gus, ¿no? Uno más posicional, más trabajador. Frenkie tiene esa capacidad de a veces desengancharse un poco más y con la conducción poder separar rivales. Si vamos a la posición de 8, tenemos al mejor 8 del mundo, que es Pedri, y tenemos a un Gavi que la temporada pasada ya vimos que Flick lo utilizó tanto de 8 como de 6, y yo creo que se tiene que hacer fuerte ahí en la posición de 8 a través de sus características, a través de la presión, a través de guardar balón, que también tiene muchos dotes de ese punto de calma y de pisar balón. Y luego la posición de 10 creo que es perfecta como le queda al equipo, ¿no? Dani Olmo, para mí, cualitativamente es el mejor, que tiene más capacidad para girarse, para recibir, para hacer daño, para ser quirúrgico justo ahí, ¿no? Recibir poco y hacer daño. Y luego Fermín es todo lo contrario, un Fermín que acabó la temporada como un cañón, pero que pisa área, que tiene disparo exterior, que te presiona como un animal. Creo que además Flick puede jugar con estos dos roles distintos, ¿no? Cuando le interese presionar a un equipo justo en esa zona, puedes tirar de Fermín o tener más. O cuando tengas un equipo que te juega un 4-3-3, por ejemplo, con un solo pivote, metes ahí Dani Olmo y sabes que te va a triturar a su pivote porque le va a buscar los costados, le va a buscar la espalda. Creo que quedó perfecto. Creo que hay poco movimiento y que el que tiene el reto por delante aquí es Hansi Flick en saberlos utilizar, ¿no? Porque creo también que es un auténtico reto que nadie se baje del barco, ¿no? Es decir, vimos a un Fermín que se subió al barco la temporada pasada, el reto de Flick es que no se baje ya. Y también creo que en esa zona del medio campo vamos a ver más a Rafinha, llegue quien llegue en el extremo, si llegaba Nico lo veríamos más, pero llegue quien llegue en el extremo, si llega esa pieza que es Luis Díaz, que es Rashford, o sea quien sea, que te puede ocupar la izquierda, creo que Rafinha también la va a utilizar algunos partidos por dentro, Flick, porque le gusta mucho. Y creo que vamos a ver a Olmo jugar mucho más de falso 9 de lo que vimos la temporada pasada. Lo cual, es decir, yo te diría, Juan Mairus, yo diría que vamos a ver el Barça jugando al menos las mismas veces con falso 9, con Ferran o con Olmo, que con un 9, que con un Lewandowski más referente, ¿no? Así que a Olmo muchas veces lo vamos a sacar del medio campo, lo vamos a poner en la delantera, por lo cual para mí no sobra nadie en ningún caso. ¿Eso lo dice sobre todo, Alex, por el hecho de que Lewandowski ya tiene la edad que tiene y que físicamente a lo mejor no aguanta el ritmo de tantos partidos, o por algo en especial? Por las dos cosas. Primero de todo, porque obviamente para mí Lewandowski, igual que cuando hablábamos de Ter Stegen en la portería, para mí es un 9 de época, es espectacular. Además, que se quede en el equipo para mí es una buena noticia porque tienes una red de seguridad para los goles, ¿no? Es decir, si tú pones a Olmo, a Ferran o buscas otras alternativas o quien llegue y por lo que sea el equipo le esté costando marcar, que no lo creo en este Barça de Flick, pero siempre tienes la carta Lewandowski que te los va a meter, pero también por un tema de ciclo natural, ¿no? Lewandowski tiene la edad que tiene, ya no puede encadenar cada 3 partidos y yo creo que es obligación del Barça ir anticipándose al declive de Lewandowski, que la temporada que viene todavía te va a marcar goles, te va a rendir, seguro que sí, pero tienes que restarle minutos. Y ahí es donde veo a Ferran, veo a Olmo, a no ser que el club nos sorprenda apostando por un primera espada o yendo al mercado por un primera espada, que no lo creo porque no tiene dinero, ¿no? Pero para mí es el próximo reto de este Barça, ¿no? Ahora que ya ha solucionado la portería, irá por el 9 del futuro. Entre tanto, Lewandowski, Ferran y Olmo tienen que lidiar con eso. Gus, hazle la última rápido a Alex. ¿Cuál cree que él va a ser la revelación del mediocampo esta temporada? Ojo, va fuerte Gus, ¿eh? Bueno, mira, te diría que por eliminación yo creo que Fermín. Creo que, bueno, Frenkie ya lo vimos a un muy buen nivel. Pedri yo creo que jugar mejor ya es imposible, ¿no? Entonces Dani Olmo, por eso que os digo, ¿no? Lo vamos a ver a caballo entre las dos líneas y también ya sabemos que físicamente a veces no puede estar disponible. Creo que Fermín, bueno, no veo que baje el pistón. Es decir, empezó a un nivel medio, aceptable, acabó como un cañón y veo que de ahí no va a bajar. Porque creo que le ha encontrado el pulso al equipo, creo que además Flick es muy de Fermín y lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver más minutos de lo que la gente se cree en esa posición de media punta
y que dentro de las revelaciones, que ya vimos muy buenas versiones el año pasado, ya vimos a grandes niveles, pero me quedaría con Fermín. Bueno, pues Alex, te hemos atracado un poquito rápidamente, te dejamos con el partido de España y te veremos la próxima temporada seguro por aquí, ¿vale? Claro que sí, nada de atraco, es un placer estar con vosotros, os mando un abrazo a los dos y a todos los que estáis viéndonos, así que encantado de pasarme por Team Barça, un abrazo. Team Barça. Bueno, hemos empezado frenéticos en esta terracita con Alex del Mas atracándolo ahí mientras comentaba el partido de España en ese europeo femenino. Y Gus, se nos ha olvidado lo de la pista del jugador escondido. La voy a decir directamente yo porque Gus, de hecho, no la tiene delante. Porque ya ha habido gente que en comentarios ha dicho: he echado de menos el jugador escondido. En el último hay que decir que fue Andoni Zubizarreta el que buscábamos y hubo gente que lo acertó. Y en esta ocasión son 3 pistas que yo me las he elaborado bastante, me lo he currado mucho para que sean difíciles de adivinar. Pero la primera pista es la siguiente, que es curiosa cuanto menos, que es que su nombre de pila, por el cual no se le conocía por su nombre de pila, tiene 4 de las 5 vocales y solo le falta a ese nombre de pila la letra A. O sea, tenía la E, la I, la O y la U, pero no tenía la A. Es una pista un poco rocambolesca, pero bueno, también es curiosa, ¿no? Y nos gusta que sean pistas distintas, no solamente decir que ganó tal y cual título, que estuvo con tal o cual técnico, no. La pista en este caso es sobre su nombre, así que ir pensando, jugadores del Barça con un nombre de pila que tuviera 4 de las 5 vocales y no tuviera la letra A. Y a partir de ahí, Gus, un poquito lo que ha dicho Alex del Mas, antes de saludar al otro invitado que tenemos hoy, muchas cosas, ¿no? Con Alex siempre surgen muchos temas. El caso del jugador que pueda ser sorpresa, bueno, el caso de Fermín o revelación ya poco, ¿no? Fermín, revelación ya no tiene ninguna, está más que asentado. Yo es que pensaba en los jugadores de la cantera que te decía antes, y lo digo ya directamente. El caso de Dro, que es el nombre futbolístico, Pedro Rodríguez, que es Dro por lo de Pedro, su padre también se llama Pedro, por eso futbolísticamente se le conoce como Dro, y Juan Hernández, que son 2 jugadores que pueden jugar de interior, que pueden jugar también de extremo, que aparezcan por dentro. Y yo creo que son figuras a tener en cuenta en esta gira asiática y también, obviamente, el nombre de Kim Jung-jet, que ha hecho una temporada magnífica con el juvenil de Veleti, que ha hecho un europeo sub-19 espectacular. No sé, ¿tienes algún nombre más de estos que vienen pisando por detrás? ¿O nos quedamos con el de Fermín que decía Alex? No, yo más bien estaba pensando un poco en Gavi, porque para mí Fermín ya está. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Alex, porque para mí le puede quitar minutos a Olmo y sorprender un poco allí, pero para mí Gavi se tiene que asentar y hacer más de su perfil, más que un perfil recuperador, que yo creo que Xavi dañó un poco ese perfil, porque también lo necesitaba. Yo creo que Gavi tiene mucho más que aportar en creatividad. Yo creo que luego de haber ya sobrepasado la lesión, lo vamos a ver bastante más. El melón de Gavi, que ya lo comentamos en algún programa la pasada temporada, ¿dónde lo vemos más? Si en el pivote, si lo vemos por delante. Nos decía José Antonio Valdivieso, el que fuera jefe de ojeadores del Barça en Andalucía, que Gavi tiene magia, y esa magia, no sé si después de la lesión es complicado que se vea y que hay que darle un poquito más de tiempo a Gavi para que vuelva a surgir la magia. Y hemos visto un Gavi más bregador, un Gavi más trabajador en el centro del campo. Yo sigo todavía pensando que nos queda por saber qué posición va a ser la de Gavi del futuro. Que a lo mejor no es ninguna de las que ya ha desempeñado. O puede ser la que dijo Tony hace muy poquito en la terracita, de que tiene una pedrada de que vea a Gavi de lateral derecho, como un buen lateral derecho tipo Xavi Ferrer. Opciones hay muchas con el caso de Gavi, pero bueno, eso lo veremos. Pero en esta terracita, que ya veis que es muy variada, también queríamos abordar algo que no tiene tanto que ver con el centro del campo, o sí, porque es un jugador que ocupa posiciones ofensivas, en este caso el extremo diestro, que es el de Ronny Bargi, jugador que se ha comentado ya como posibilidad bastante real, y esto lo dice Fabrizio Romano, que al final es uno de los que más rigurosos son en el tema de las informaciones en cuanto a fichajes, que está casi hecho con el Barça. Y yo, a raíz de lo de Ronny Bargi, este jugador nacido en Kuwait, pero que es sueco, juega con Suecia y que está en el Copenhague hasta hoy,
pensando en con quién podríamos hablar, que nos dijeran cosas de Ronny Bargi. Yo empecé a investigar. Me metí en Google y dije, a ver, ¿qué puedo por aquí encontrar sobre Ronny Bargi? ¿Quién puede hablarme sobre él? Y me metí en la página del Copenhague y fui bajando, y vi la plantilla del Sub-19 y vi la figura de alguien que tenía nombre español, que además tenía un rol muy curioso, que es el de entrenador de transición. Y a partir de ahí empecé a mover un poco los hilos, los contactos, y conseguí el suyo. Él se llama Juan Andrés Martínez Hayek y está por aquí. Juan Andrés, ¿cómo estamos? Hola, tocayo, Juanma, estoy muy bien, con gusto de estar por primera vez en un podcast con ustedes, un podcast de español. He hecho en Ecuador, en otros lugares podcast, pero primera vez con ustedes y relacionado al Barça, que es un equipo que me ha inspirado mucho, así que contento de poder contarles de Rooney, del FC Copenhagen, de mi rol, así que cuando quieran me lanzan nomás las preguntas y yo respondo lo que puedo. Lo primero es que es ecuatoriano, Juan Andrés, y la historia de Juan Andrés es fascinante, ahora la iremos viendo, pero para empezar un poco por el principio, tú decías lo del Barça que te ha inspirado. Yo sé que a ti el juego posicional te atrae bastante y por ahí un poco se entiende tu admiración, digamos, por el Barça, ¿no? Sí, bueno, obviamente en esa época dorada del Barça disfruté mucho de verle jugar, pero sobre todo en Independiente del Valle, que es mi club de formación como entrenador en Ecuador, tuvimos muchos entrenadores españoles que vinieron a dar capacitaciones, ayudaron a formar el modelo de juego, el estilo, la pedagogía. Tuvimos a Roberto Lave, que está en la Real Sociedad como director de fútbol deportivo, que venía de Aspire Academy. Miguel Ángel Ramírez, actualmente está Javier Rabanal. Bueno, varios entrenadores españoles y en general la mayoría de estos entrenadores españoles que llegaron a Independiente en Ecuador trajeron mucho el juego de posesión, juego de posición, un poco organizaron la metodología en base a las fases de juego, entonces se hizo mucho más fácil para nosotros que Independiente genere esa identidad de juego. Y como esa era la identidad de cómo queríamos jugar en Independiente en Ecuador, teníamos como gran referente al Barcelona de Pep Guardiola. Ahí coincides con un técnico que yo, por cierto, admiro mucho por lo que hizo en Independiente del Valle, como Martín Anselmi, que ahora está en el Porto. Coincidiste tú ya en esa época allí, ¿no? Sí. De hecho, Martín había trabajado con Milito, que Milito había sido jugador de Guardiola, y claro, Martín tenía muy fresco todos estos conceptos y yo pude trabajar con Martín en Argentina, en Atlanta, y yo cuando le comencé a escuchar acerca de que el lateral tenía que venir bajo y el interior tenía que caer a banda y el mediocentro tenía que hacerse corto, y yo en ese momento, yo había jugado al fútbol, pero a mí ningún entrenador me había hablado de estos conceptos, y yo cuando le comencé a escuchar de estas ideas posicionales, yo decía, ¿de qué está hablando? Esto está interesantísimo, o sea, esta parte del juego yo nunca había escuchado, y ahí me gustó más aún la idea de ser entrenador, porque era toda esta parte un poco que se puede decir como de ajedrez, y también el rol del entrenador de involucrarse más en el juego aún, en ese ida y vuelta con el jugador, y claro, Martín realmente fue un referente para mí en cuanto al juego posicional. De todos los entrenadores que yo he conocido, creo que es el entrenador que más admiro en cuanto al juego posicional. Espero que ahora en el Porto le den ese espacio y la plantilla realmente pueda engranar todas esas ideas, porque creo que le podría ir muy bien en Porto. Juan, mira, Gus vive en Lisboa, tú eso no lo sabes, y él es más fan del Benfica, pero Gus, ¿le has echado algún vistazo a ese Porto de Martín Anselmi? Sí. ¿Y qué tal? La diferencia que a mí me gustaba mucho, como lo que quería proponer. Además, es un entrenador que usa mucho estadísticas de juego y sus análisis para crear juego. A mí me gustó mucho verlo. Yo veo casi todos los partidos de la Liga Portuguesa, para ser honesto. Me gusta valorar un poco la liga donde vivo, y es muy infravalorada también, entonces me gusta siempre ver algún jugador interesante, cómo va evolucionando la liga también, porque para mí tiene que ser una liga superior de lo que es,
Y sí, me gustaba mucho lo que él quería aplicar en el Porto. Sí. Y Gus tampoco sabe, eso no lo sabe Gus, que Juan coincidió, esto son cosas internas de Team Barça que a la gente también le gustará saber, porque Gus y servidor nos intercambiamos informaciones, más bien me pasa a él a mí datos de por ejemplo, centrales zurdos que sean destacados, que se puedan ser interesantes incluso para el Barça de cara a futuro, ¿no? Y hay un listado que tiene hecho Gus, donde el segundo en cuestión es Piero Hincapié, y yo mirando también la trayectoria de Juan, sé que ha tenido, digamos, a su lado muy cerquita a Piero Hincapié cuando empezaba en Independiente del Valle con una generación de jugadores ecuatoriana espectacular. Y te lo pregunto directamente, Juan, conociendo un poco esa filosofía Barça, siendo Piero Hincapié un central zurdo que también puede jugar como lateral, ¿te encajaría un Piero Hincapié en el Barça, por ejemplo? Sí, sin duda. Sin duda, como tú dices, creo que esa generación de futbolistas ecuatorianos es magnífica, no solo Piero Hincapié, William Pacho en el Paris Saint-Germain, Moisés Caicedo, que está en Chelsea, todos ellos estuvieron conmigo en la misma categoría y era un equipo imbatible. Quedamos campeones de la Liga sin perder ningún partido, quedamos campeones de la Copa Libertadores Sub-20, me acuerdo Moisés Caicedo venía, jugaba con el primer equipo, volvía a jugar con la Libertadores Sub-20 con nosotros. Bueno, está Pedro Vite, que lo está haciendo muy bien también en Canadá, y sin duda que Piero, me acuerdo claramente, fuimos a jugar un torneo en San Sebastián que nos invitó justamente Roberto Lave con la Real Sociedad, y Piero era imparable, salía haciendo, nosotros en Ecuador decimos galletas, no sé en España cómo se le dirá, caños, pero Martín con una personalidad, con un carácter con el balón, que dentro del área en salida de balón, o sea, tomando todos esos riesgos del juego posicional, pero al mismo tiempo cuando los patrones posicionales no eran suficientes, él sacaba sus habilidades individuales y tenía esa autonomía para poder sacarse jugadores de encima, y un central que podía ir en conducción, por eso a veces también puede jugar de lateral, porque ve el espacio por delante y puede entrar. Entonces yo creo que Martín todavía no ha llegado a su techo, y creo que es un jugador además con un carácter distinto, con ese carácter un poco más desafiante, que podría, digamos, entrar en esa élite del fútbol español. Sí, es que hay un listado que salió hace poco de valor de mercado, digamos, de potencial valor de mercado, y el primero de los centrales a nivel europeo era Cubarsí, y el segundo era Piero Hincapié. O sea que cuidado con el nombre de Piero Hincapié, que yo personalmente, además lo sigo mucho estando en Alemania y viendo mucho al Leverkusen, me parece lo que ha dicho Juan, un central espectacular, zurdo, que es una cosa que abunda poco, centrales zurdos de mucho nivel, y ojo con Piero Hincapié, aunque esto nos saca un poco de la historia, ¿no? de Juan, aunque seguimos en ella, porque él, de esto que ya ha contado, Independiente del Valle, Ecuador, en su país, de repente, Juan, te vas hasta Estonia a entrenar. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, durante mi proceso en Independiente del Valle, que fue largo, estuve 6 años ahí, conocí a muchos entrenadores, como les mencioné, llegaron entrenadores de España, pero también llegaron 2 entrenadores de Finlandia. Y uno de los entrenadores que llegó de Finlandia fue justamente Gus, quizás tú conoces, él me recomendó para hacer en Portugal, en Lisboa, el curso organizado por la Universidad de Lisboa de motricidad, de High Performance Coaching Fútbol, organizado por Mourinho. Y este entrenador que vino a trabajar en Independiente, se llama Jani Saraharvik, me invita a ser su asistente en Estonia. Y yo después de 6 años en Independiente dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo ahora que quiero expandirme y quiero relacionarme en otro mundo, había escuchado mucho del fútbol táctico en Europa y dije, bueno, ¿por qué no? Es una buena opción. También mi novia vive en Europa, así que dije, bueno, voy a poder estar más cerca de ella. Y me lancé, me fui a Estonia y a partir de ahí, bueno, fue surgiendo nuevas cosas hasta llegar a Copenhague. Y a Copenhague que llegas, y en Copenhague, ¿en qué rol empiezas? Porque ahora has pasado a, como digo, técnico de transición, que ahora explicarás un poco en consiste, pero a Copenhague, ¿en qué rol llegas? Bueno, de hecho llegué a ese rol en Copenhague. Ese fue mi primer rol, entrenador de transición. Porque yo conocí en Lisboa, en el curso que hice de alto rendimiento en fútbol, a Jakob Groth, que es el metodólogo de la categoría sub-14, sub-15, sub-17.
Con él generamos una muy buena relación, nos interesamos por las mismas cosas en cuanto a la complejidad del juego, la teoría de los sistemas complejos, bueno, toda esta parte un poco más académica, que ahora es la que un poco ayuda a organizar la metodología y la pedagogía del fútbol. Y ellos me llaman porque el Copenhagen quería comenzar a invertir también en jugadores sudamericanos, no tenían ningún entrenador que hable español, y como yo también tenía este pasado de haber trabajado mucho con esta transición de jugadores jóvenes al primer equipo, me invitan a este rol. Yo nunca había escuchado específicamente el rol de entrenador de transición. En Ecuador no existe, ni en Sudamérica. En España no sé si existe específicamente un entrenador de transición, o en Portugal yo no había escuchado. No, iba a decir, Juan, que en el caso que tú vas a mencionar ahora, seguro que tiene muchas diferencias a lo que puede verse en España. Por ejemplo, en el Barça está la figura de Bojan Kirkic, pero no es técnico de transición, sino que es un poco el enlace entre esos jugadores de la Masía que surgen y pasan al primer equipo, pero no una figura como la que tú vas a contar ahora, que es un técnico que está con esos jugadores cuando suben al primer equipo y los acompaña, y pasa a ser casi como figura del primer equipo. Exacto, fue un rol para mí súper especial porque yo ya venía de trabajar en el fútbol profesional en Estonia, también tenía en Ecuador ya un poco de bagaje en el fútbol profesional. Y yo quería seguir rodeado del fútbol profesional. Y me pareció muy interesante que en el Copenhagen ya tenían este rol, no solo para mí, sino también para entrenadores de las divisiones más pequeñas. Por ejemplo, el sub-15 quería jugadores del sub-14. Entonces, algún asistente de la categoría del sub-14, cuando 7 jugadores de esa categoría van a entrenar al siguiente día, va uno de los entrenadores de esa sub-14 a entrenar con el sub-15 para tener continuidad y poder tener a alguien que pueda relacionarse con los jugadores y entender el contexto, y que también los chicos tengan a alguien familiar en el caso de que, bueno, no entienden algo, el lenguaje quizás no sea exactamente el mismo, aunque sí se maneja una metodología bastante similar, y así sucesivamente, el sub-15 con el sub-17 y el sub-17 con el 19. Entonces es algo que rompe totalmente con las jerarquías, y eso a mí me pareció muy simpático del primer equipo del Copenhagen, que no tenían ningún problema que entrenadores del sub-19 de repente vayan a ser parte totalmente de la dinámica. Entonces yo llegaba, entraba a la oficina del primer equipo, escuchaba cómo iba a ser toda la sesión, todas las tareas, todos los módulos, me daban mi rol, y bueno, yo obviamente estaba en todas las tareas o en los grupos donde estaban estos jugadores que eran promovidos del sub-19. El rol que también tengo yo es entrenador de desarrollo individual. Entonces están las dos dimensiones, la transición de los jugadores, pero también está el entrenamiento individual, el desarrollo individual del jugador. Entonces el entrenador principal se hace cargo un poco de la gestión de todo el cuerpo técnico y de los jugadores, pero el entrenador de desarrollo individual es el primer asistente que se encarga de generar todos los planes y de decir, bueno, en el microciclo, martes, miércoles y jueves lo vamos a entrenar en la segunda tarea del entrenamiento, vamos a dividir los grupos y entrenamiento individual. Y quizás viernes y lunes lo vamos a hacer al final del entrenamiento. Este orden no tiene que ser siempre así, pero es el rol de este entrenador el encargarse de que los jugadores tengan estos minutos de entrenamiento y, bueno, al mismo tiempo estar enfocado en esta transición. Entonces, eso facilita mucho que también el primer equipo tiene un asistente que está enfocado en esto y está esa comunicación directa. Bueno, ¿y cómo le fue al jugador? ¿Y qué necesita? Están los psicólogos pendientes de los jugadores, pero está mucho más normalizada, digamos, esta jerarquía más plana. No es una jerarquía donde es hermético el primer equipo, donde hay muchos otros lugares donde es como un pequeño búnker y no se permite que haya mucho intercambio. En ese sentido, el Copenhagen me parece que en sus formas los daneses son de esta jerarquía mucho más plana y la verdad a mí me ha encantado, me he sentido muy cómodo en ese rol. El fútbol desde dentro. Yo sé que Gus está disfrutando con esto que nos cuenta Juan Andrés, porque esto es como si ahora mismo el técnico del Juvenil A o Juvenil B del Barça, cuando suben 4 canteranos de ese Juvenil A o Juvenil B
vuelve al primer equipo, pues se va también a trabajar en el staff técnico de Flick y compañía. En este caso está Arnau Blanco, que es una figura que viene del cadete A, pero ya es miembro, se puede decir, del staff del primer equipo, pero es como si de repente eso, una semana salta uno, si suben del filial, pues salta un técnico del filial al primer equipo para estar en esa dinámica y que esté todo mucho más integrado. Es súper interesante esto, pero tenemos que hablar de Rooney, amigo Juan Andrés, porque Rooney Bargi es el nombre que nos trae de alguna forma a ti, aunque la historia evidentemente es apasionante, la que te ha llevado a Copenhague. Con Rooney sé que has coincidido poco tiempo, también tuvo una lesión en el pasado año muy grave, ligamento cruzado anterior, la más grave que puede tener un jugador, además muy joven como es su caso, pero lo poquito que le has visto a Rooney, lo que también te han comentado seguro compañeros en el Copenhague, ¿qué tipo de jugador es Rooney Bargi? Bueno, lo primero que debería destacar de él y que fue lo que me comentaron mis colegas del club apenas comencé a nosotros, justamente por esta transición de los jugadores, nosotros teníamos la tarea de ayudar a Rooney en su rehabilitación, en integrarle a los entrenamientos y darle ese espacio. Entonces, para eso nosotros diseñamos tareas para él con jugadores de la categoría sub-19. Mi primera impresión conociéndole a él y escuchando al resto de los jugadores es de un jugador con un enfoque y con una determinación de hacer las cosas bien, que es poco común. Un jugador realmente con un carácter ganador y con una dedicación impresionante. Después, lo que ha pasado con él en Copenhague fue que fue tan bueno su rendimiento, él llegó a la edad de los 15 años al Copenhague, venía del Malmö, fue que le fue tan bien que subió muy rápido de categoría, sub-17, de inmediato subió al sub-19, en el sub-19 solo tiene una mitad de temporada y de inmediato ya fue promovido al primer equipo y a los 17 años ya tuvo su primer gol con el primer equipo. Un ganador en todos los sentidos, en las tareas también excelente para gestionar su relación con las tareas, con el objetivo de competir y no solo entrenar, sino también sentir esa competitividad. Y a partir de ahí, bueno, él sabía medirse bien en las tareas y tenía un autoconocimiento muy profundo de, bueno, cómo llevar su recuperación para, bueno, poder integrarse rápidamente al primer equipo. Un jugador con una calidad tremenda, juega pierna cambiada como extremo, pero también ha jugado como enganche, una capacidad de finalización impresionante, diferentes tipos de finalizaciones, sangre fría en el área para poder sacarse jugadores de encima bajo mucha presión, capacidad de encontrar ángulos de definición en momentos de mucho apremio, donde no hay tantos espacios. Entonces, la calidad que él me demostró fue impresionante y bueno, dentro del ambiente del FC Copenhagen es considerado como un jugador de proyección. Quizás dentro de Escandinavia es como uno de los mayores talentos en esa área. Así que bueno, no me cabe duda porque está en el radar del Barcelona. Lo ha vendido muy bien. Gus, tú con lo poquito que le has podido ver también a Rooney, coincides, entiendo, ¿no?, con todo lo que ha dicho Juan Andrés. Bueno, no es la primera vez que te lo digo, pero yo siempre, en mi filtro de jugadores, porque uno no lo puede saber todo, es el Football Manager. A partir del Football Manager, yo me creo mi lista, comienzo a observar los jugadores, tengo vídeos, a veces me dan cuentas de Wii Scout y descargo vídeos y comienzo a verlo, y él estaba dentro de la lista porque en el Football Manager es muy destacado, así que lo seguía. Cuando apareció el nombre, yo estaba loquísimo. Y fui a ver esos vídeos un poco anteriores que ya tenía y lo comencé un poco a ver. Yo creo que sí, es un perfil, salvando la diferencia, es por perfil, no por calidad, de Lamine. Es básicamente un jugador que tiende eso, a entrar en diagonales, intentar chutes de fuera del área y dentro del área. La determinación lo has descrito bastante bien, yo creo que va para adelante, básicamente, hasta ver si hay espacio. Y lo que más me gusta también, sabiendo cómo juega el Barça y la Liga Española como es, los espacios reducidos, cómo él es capaz de gestionar esos espacios reducidos delante del rival. La única duda con él realmente viene de la calidad que pueda llegar a tener después de la lesión, que siempre anímicamente a los jugadores le cuesta un poco más y bueno, tienen ciertas cosas. Yo creo que es lo único que le veo y bueno, hay que tener tiempo con él. Para mí,
para mí, personalmente, yo creo que podría empezar con el B, un poco con Belletti, a ver cómo va integrándose el sistema de juego y después ir subiendo con Lamine, porque también tiene que competirle de minutos a Lamine, cosa que no es fácil. Pero lo que decía, yo creo que si él está en su punto y recupera la técnica que yo conseguí ver y que se ha expuesto aquí, yo creo que puede ser un buen recurso cuando Lamine no esté perfectamente, porque te va a cumplir el rol bien, con una buena categoría. Yo creo que eso es lo que yo pude apreciar, básicamente. Juan, lo que parece claro es que es muy de banda derecha, a pie cambiado, como decíamos, es zurdo. En banda izquierda no lo ves, ¿no? ¿O sí? Bueno, no es que no lo veo, pero cuando tú tienes este tipo de jugadores que marcan tanto la diferencia en una posición, y por ejemplo él en las divisiones formativas y en el primer equipo era dominante en esa posición, entonces tú como entrenador prefieres tener a tu mejor jugador en la posición en la que es más dominante y en la posición en la que te va a ganar partidos, porque él es un jugador que te gana partidos. Y por ese lado, digamos, en base en ese argumento, yo te diría, yo lo pondría siempre por la derecha. Después, jugar por la izquierda, sin duda que lo puede hacer y tiene la calidad y tendría que adaptarse a jugar en esa posición. Es un jugador que es muy completo y que quizás no va a poder hacer estas diagonales que mencionaba Gus, pero sí que asociándose con jugadores y teniendo relaciones con quienes pueda hacer paredes o... Por ejemplo, un pase pivot que yo paso, voy al espacio y me devuelve el balón por dentro. Sin duda que tú puedes encontrar otro tipo de habilidades, otro tipo de asociaciones que no sea necesariamente ir hacia adentro como lo haría por la banda derecha. Tendría más la facilidad de centrar a pierna natural por la banda izquierda. Sin duda que podría ganar la línea de fondo para también ser más asistidor, quizás. Claro, el sistema y el equipo tendría que acomodarse a jugar con un perfil a pierna natural por esa banda izquierda. Pero en ese sentido me parece que el Barça justamente también busca jugar con extremos a pierna cambiada y que a partir de ahí, bueno, los laterales se involucran al ataque, desdoblan por dentro, por fuera, los extremos, los interiores. Y bueno, la otra posición interesante para él es la de enganche, de 10. Entonces, a partir de ahí, bueno, ustedes hablaban en el podcast anterior de esta posición del falso 9, de un 10, que él también podría cumplir en esa posición. Y como Gus justamente mencionaba, en los espacios reducidos, porque él de estatura es bajo. Entonces, por justamente tener esta estatura bajo, es muy explosivo en esos espacios a las espaldas de los mediocampistas, esa capacidad de girar muy rápido, jugar con las dos piernas. Así que bueno, estos jugadores completos, digamos, simplemente tú les asocias bien y les pones jugadores que también les ayuden a asociarse y creo que se adaptarían. Pues la cosa pinta muy bien, según lo dice Juan Andrés, que no es una persona que sea periodista y nos cuente lo bueno que es, no, es que ha trabajado con él. O sea, que es alguien que lo conoce a Rooney y también ha hablado con gente que lo conoce aún más todavía, así que nos queda un perfil muy clarito. Y antes de despedirte, Juan Andrés, lo que quería preguntarte es, con esta trayectoria que tienes tú, que has venido de Ecuador, te has ido a Estonia, a Copenhague, entiendo que tu aspiración es seguir creciendo en el puesto de entrenador, con el sueño a lo mejor de ir a un país como España, Inglaterra, no sé, Francia, una de las 5 grandes ligas. ¿Cómo te ves el futuro a medio plazo? Bueno, por el momento quiero terminar de cumplir bien mi rol en Copenhague, seguir creciendo. Me gustaría tener la oportunidad de estar permanentemente en el primer equipo del Copenhague, pero en este mundo del fútbol uno siempre está aspirando a seguir conociendo más y tener nuevos retos. Así que me encantaría también tener estas oportunidades en otros países. En este lindo mundo del fútbol tú conoces a mucha gente, como por ejemplo hoy te conocí a ti, y a partir de ahí se van generando nuevas conexiones. Ahora llegó, por ejemplo, a Copenhague un entrenador español también, Sergio Alamena, puede ser, que está ahora también ahí. Entonces es un mundo muy dinámico y sin duda que sí, mi aspiración es poder estar en esas ligas más competitivas. Pues Juan Andrés Martínez, Hayek, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Hemos conocido muy bien a Rooney, te hemos conocido a ti y nada, toda la suerte del mundo en el mundo fútbol, ¿vale? Muchas gracias a ustedes, espero que hayamos disfrutado de este tiempo juntos y para mí fue un placer.
Team Barça. Bueno, estamos metiendo música muy cañera hoy en esta terracita, lo que tiene el verano. Metemos música bailonga y con charlas además como la de Juan Andrés, que me dejan un pozo a mí personalmente que me gusta mucho, ¿no? No sé cómo lo habréis recibido vosotros la charla con Juan Andrés, irnos un poco a hablar de fútbol desde dentro, pero que no tiene mucho que ver con el Barça, aunque lo hemos llevado al tema de Rooney, que era un poco la idea que teníamos en esta terracita, pero a mí me encanta. Yo creo que la terracita se presta muy bien a que tengamos charlas como esta, o como la que tuvimos con Víctor Solé, la última terracita, alguien que fundó la Peña del Barça en Kosovo. En fin, esto también es Team Barça. No creo que os engañemos cuando hacemos cosas así, porque ya lo hemos hecho prácticamente desde el minuto 1 en este podcast. La segunda pista del jugador escondido, ¿la queréis ya que os la digamos? Bueno, pues la voy a decir. La primera era la pista bonita, digamos, lo de que su nombre de pila tiene 4 de las 5 vocales y no es una de ellas la A. Y la segunda pista, a ver si ya os deja un poquito más cerquita acertarlo, es que practicó judo desde los 4 años hasta los 16. Incluso compaginó el judo con el fútbol, hasta que firmó su primer contrato profesional. O sea que se le daba muy bien el judo, pero finalmente optó por el fútbol, el personaje, el jugador escondido que tenemos en esta terracita. Bueno, dicho esto, las 2 pistas ya lanzadas, queda una todavía. Gus, yo sé que lo gozas mucho, ¿no? Cuando tenemos charlas como la de Juan Andrés, que son puro fútbol, que es el fútbol desde dentro, y en una posición que me decías ahora que es muy bonita, ¿no? La de técnico de desarrollo, que no está como tal, ya lo hemos comentado, en el Barça, porque lo de Boyan no es técnico, sino que es una figura un poco más de dirección deportiva, digamos. El que haya un entrenador que salte con los jugadores que suben, que se integre con los miembros del staff técnico del primer equipo, es bonito, pero también es muy ajustado a la realidad futbolística de un país que es Dinamarca, que bueno, en los países nórdicos funcionan las cosas de una manera distinta a como lo pueden hacer en el sur de Europa, ¿no? A mí me encantó. Es decir, siempre que tenemos pequeñas cosas, yo sé que es un poco más técnico, a veces la gente puede pensar lo del técnico, por ejemplo, el microciclo. Cuando dijo el microciclo, sí, yo estaba enamorado. Y la gente quizás no se haya enterado muy bien, pero básicamente es las sesiones de entrenamientos dentro de la semana, para resumirlo. Eso es muy bonito porque también te hace ver de alguien que realmente tiene el ojo preparado para esto, que te dé una descripción de las situaciones, también viene muy bien. A veces siempre estamos basados solo en nuestras opiniones personales y conocimientos que no son realmente dentro del fútbol, y ya lo mencionó, él jugó al fútbol, después aprendió como esto de que iba de verdad, que nunca habían hablado de estos conceptos, y luego, bueno, ya tiene el ojo preparado, y más cuando encaja perfectamente lo que estábamos buscando hoy, porque es precisamente un jugador juvenil que pasa al primer equipo y tiene esa transición perfecta y encaja muy bien. Me ha gustado muchísimo. La posición me parece súper interesante, súper interesante. Porque además el caso Gus de la figura de Rooney Bargi, que no deja de ser un jugador que viene a darle minutos de descanso a Lamine Yamal, alguien que descansó poquísimo la pasada temporada y recordemos tiene 18 años, que lo va a cumplir dentro de poquito. Era, digamos, indispensable, ¿no? Se apostó por Dani Rodríguez, que recordemos se lesionó en ese primer partido que jugaba en Valladolid, desgraciadamente en el hombro, y se ha buscado, si finalmente se confirma lo de Rooney, que esperemos que sí, y que no nos pase un Nico Williams 2.0 aquí en Team Barça, pero yo creo que será finalmente el fichaje que vaya incluso a esa pretemporada de la gira asiática con Flick, esa figura del jugador que le quite un poco tanto a responsabilidad a Lamine Yamal, aunque claro, coger el testigo de Lamine Yamal en el primer equipo, ser el que tenga que jugar cuando no esté Lamine, también es una responsabilidad que, ojo, que es joven también Rooney Bargi, que no es un Luis Díaz de la vida, digamos. Pero me gusta esto de Deco y lo puse antes y lo vuelvo a reafirmar. Deco está muy fútbol manager. Cuando digo esto es buscando talentos por explotar. Ya lo intentó varias veces, se le han escapado todos los fichajes cuando ya lo hizo ya tema Güler, el otro que se fue al Tottenham, que se me olvida el nombre. No es la primera vez que lo intenta. Yo creo que es el camino que tiene que ir, porque los equipos profesionales también van por ahí. La gente que no sabe y critica el fútbol manager, la evaluación de los jugadores de fútbol manager es hecho por profesionales, no es cualquier tonto que pone valores allí, por lo cual siempre tiene esa pizca de realidad. Y yo creo que tiene que ir por ahí. Perfiles que suelen ser más económicos, pero que pueden explotar, que tienen un buen retorno, de que te puede dar una sorpresa y te ahorras un montón de pasta en el futuro, o lo vendes luego si ves que queda un intermedio. Yo creo que es una buena opción.
Pero yo pienso que necesita tiempo por la lesión principalmente y ganar esa confianza. Para mí que esté con Belletti va a ser bien y yo creo que va a llegar a un punto en donde puede participar. Además, ese perfil creo que también lo tiene Dani del B, así que veamos, yo creo que es un buen fichaje, la verdad. Yo es que me hacía gracia lo del Football Manager porque ya lo he contado otras veces, ¿no? Yo era un jugador empedernido, soy por rachas, ¿no? Hay veces que me da la calentura y juego y me vuelvo loco y después lo dejo porque siento que me quita horas de vida. Pero veía por ahí un meme, una foto, un montaje en redes sociales de Deco y Hansi Flick viendo la pantalla del ordenador, que es una foto que fue creo de cuando llegó Hansi Flick, y la segunda foto es la pantalla del Football Manager con el perfil de Rooney Bargi, que es muy curioso porque es un poco lo que dice Gus. Pero sí, es un jugador con potencial de crecimiento, pero el fútbol también es esto. La realidad que un jugador se lesiona, que tiene que tener tiempo para recuperarse, para volver poco a poco. Lo hemos comentado con el caso de Gavi. Gavi ha tenido una lesión similar a la de Rooney Bargi y requiere tiempo. ¿Cómo será este Rooney Bargi dentro de 5 o 6 años? No tenemos ni idea. Es que, es más, todo lo que digamos en este planificando el Barça 25-26, dentro de 4 o 5 meses puede ser completamente distinto. Porque a lo mejor no pensábamos nadie la eclosión de Marc Bernal la pasada temporada y apareció y jugó como jugó antes de la lesión, o no esperábamos el rendimiento de Casado. Creo que ni lo comentaríamos a lo mejor en ese planificando el mediocampo 24-25. Así que lo que hoy queríamos comentar en ese planificando el mediocampo es un poco lo que sabemos a día de hoy, ¿no? El centro del campo que venimos de la pasada temporada, que esto me da también pie a ya comentar la última cosa contigo, Gus, antes de irnos al trivial de los mecenas, que es que yo decía por el grupo de WhatsApp de los mecenas premium que el pico alcanzado por el Barça de Hansi Flick la pasada temporada es un pico tan alto que ahora mismo todo pasa porque o bien se mantenga ese pico tan alto, o lo más normal y lógico y comprensible es que muchos se mantengan igual y haya muchos también que bajen hacia abajo. Y esa gestión, creo, de mantener sobre todo cohesionado el grupo es lo que yo creo que es la gran tarea de Hansi Flick al frente del Barça esta próxima temporada, porque ya digo, el rendimiento fue tan alto a nivel en todos los sentidos, en lo numérico ofensivo, en lo defensivo, es que fue una perfección que no es perfecta porque el dibujo tuvo algunos matices que se pueden mejorar, y ya lo dijo el mismo Hansi Flick, pero el rendimiento es tan alto de muchos jugadores a nivel individual que, claro, lo que viene por delante en la próxima temporada, por eso es muy difícil de prever, ¿no? Yo espero que se mantenga por lo menos, pero que hay que también ser conscientes de que algunos, en cuanto a rendimiento individual, pueden ir hacia abajo. Es que la motivación es vital y va a ser bastante difícil porque algunos vienen ya con un bagaje diferente. El primer año es distinto, para algunos de ellos es primera vez que tuvieron que estar con Hansi Flick y demás, y es que la competencia es buena, pero te puede explotar en la cara si no es bien gestionada. Pero yo creo que Hansi lo ha llevado bastante bien. Yo voy con expectativas cero. Me gusta empezar las temporadas con expectativas cero para sorprenderme también. Y yo creo que este año lo que quiero, o me gustaría más bien, es que Hansi tenga capacidad de jugar otras cartas en un partido, no ser tan predecible algunas veces. Que por cierto, Juanma, creo que sé quién es el jugador. Bueno, es que no... bueno. Léelo, te lo dejo en privado. ¿Me dices si sí o si no? Vale, me lo ha dejado en privado. No lo veo por aquí en ningún lado. Aquí del chat. En el chat. Vale, lo voy a mirar. Lo has acertado, Gus. Lo has acertado. Yeah. Era uno de mis jugadores. ¿Puedo dar una pista mía? Uno de mis jugadores favoritos del Barça. Es decir, lo vi yo. Bueno, la gente eso no le va a desvelar mucho, que sea uno de los favoritos de Gus, pero bueno, lo ha acertado. No sé si la pista del judo es lo que le ha abierto todo, pero bueno, a lo mejor la gente también se acuerda de esa etapa del judo porque lo leería en algún lado, viendo el perfil de este jugador, exjugador, ya hace tiempo que no está en activo. Pero bueno, dicho esto, Gus, lo que hago es despedirte, a no ser que me quieras contar alguna cosa más del mediocampo o de lo que te plazca, porque las bajas del mediocampo de momento parecen pocas. Darby se ha ido al Stuttgart, pero tampoco es que al final acabas entrando en dinámica del primer equipo. Dijimos antes el caso de los jugadores del filial. Yo creo que lo de Pedro Fernández, y Juan Hernández se verán en la gira asiática bastante. En el caso de Pedro Fernández, ojito con este jugador,
que además pues tuvo a Arnau Blanco, este técnico que está ya en el primer equipo con Hansi Flick, lo tuvo en el cadete A del Barça, a Pedro Fernández, lo conoce por tanto bien. Ojito con él, de padre gallego, madre filipina, un jugador muy interesante que puede jugar de interior, desde la izquierda, de media punta, y Juan Hernández, que es de esa generación del 2007 con los Lamine Yamal, Cubarsí, que ya ha jugado mucho y muy bien con el equipo de Girona Belletti, Kim Jong-jet y Jan Virgili, que Jan Virgili es sobre todo extremo izquierdo, y ya nos iríamos a la parte ofensiva. Pero en cuanto a bajas, Pablo Torre ya parece que se va a ir marchar también, y poco más en el mediocampo, porque de bajas no intuimos que se vaya nadie, ¿no? En todo caso, a lo mejor tantear el mercado en alguna oportunidad para esa posición de centro del campo, pero no se intuye movimiento en lo que resta de verano, ¿no? No, y como dijo Alex, yo creo que están duplicadas y bien las posiciones, no solo por perfiles repetidos, que no es, sino que te da variabilidad táctica muchísimo este centro del campo. Y ojo, por haber descendido de categoría el Barça Athletic, no intenten motivar más a los jugadores dándole minutos de juego en el primer equipo para que se mantengan a nivel, porque bajar de categoría yo creo que ha sido duro. Y yo creo que le van a intentar dar más dinámica a estos jugadores, sobre todo porque seguramente vendrán renovaciones de contrato próximamente y generalmente cuando esto ocurre, pues los ponen en dinámica de primer equipo para que se sientan parte de la familia, por decirlo de alguna manera, y yo creo que esto nos dará la oportunidad de ver alguna de las joyas que tiene la Masía. Pues veremos la pretemporada cómo va. El Barça, que recordemos, el 13 de julio, dentro de nada, el próximo domingo, antes de la Terracita 5x05, tendremos el inicio de la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick, con esos jugadores de la cantera, con prácticamente todos los jugadores de la primera plantilla y los amistosos que llegarán ya a finales del mes en esa gira asiática, y haremos terracitas para ver los primeros pasos del Barça de Hansi Flick con la portería, la defensa, el centro del campo y el ataque, que ya hemos analizado, creo, aunque iremos hablando más si se confirma algún fichaje, no solamente el de Ronny Bargi. Veremos qué pasa con Marcus Rashford, veremos qué pasa con Luis Díaz, aunque Luis Díaz me dicen que está muy cerquita el Bayern de hacerlo, así que lo iremos comentando todo aquí con Gus y con los que del team se presten a venirse, que saquen tiempo también para venirse a la terracita, que no solamente esté Gus aquí dando la cara. Gus, que ha sido como siempre un placer, y nada, te veo ya en el siguiente programa, ya sea terracita, que imagino que sí, o programa regular, ¿vale? Vale, gracias Juanma, salud, pásala bien. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, seguimos en Team Barça Podcast, seguimos en la terracita, seguimos hablando de cosas, haciendo cosas, juegos. Ya hemos traído alguno que otro en este programa, seguimos con las pistas del jugador escondido. Queda todavía la última, posiblemente que va a ser la que os desvele quién es ese jugador que buscamos. Las anteriores no son muy llamativas para encontrar a ese jugador, pero la última yo creo que sí que os dejará la pista definitivamente el jugador confirmado, aunque lo tendréis que decir en comentarios si queréis optar al que lo acierte. Por aquí, los que tengo aquí ahora mismo escuchando, no vosotros, sino los que son los concursantes del Trivial, porque volvemos a traer el Trivial del Barça. Alguno acertó a un jugador escondido y muy rápido además. Espero que en esta ocasión no lo acierte tan rápido, pero antes de presentar a este, que es el más listo de la clase, saludo a uno que además en el último Trivial fue finalista. No ganó, lamentablemente, pero estuvo en la final el amigo Carlos Gallani, Charlie para los amigos. Carlos, ¿cómo estamos? Bien, bastante bien. Aquí en un hermoso día soleado en el invierno en Santiago de Chile. Carlos, que como digo es finalista o fue finalista del último Trivial, y te enfrentas hoy a uno que todavía no ha jugado en el Trivial. ¿Eso qué crees que es tú, Carlos? ¿Una ventaja o lo contrario? A ver, la temporada pasada en el Trivial
creo que lo comentamos ahorita antes de entrar, pero yo quise jugar a ver qué tal salía, por puro divertirme, a ver cómo iba todo, y de rebote llegué a la final y bueno, me lo gocé como un niño. De rebote llegó a la final. Y ahora vamos con lo mismo, a puro disfrute, a ver cómo sale. Pues sí, de eso se trata el Trivial, ¿no? Disfrutar con preguntas del Barça, 6 preguntas en este caso, la gente ya lo conoce más o menos, los habituales de la terracita. Y digo, el más listo de la clase porque acertó un jugador escondido, el primero que lo acertó y muy rápido, que fue Luis Milla en la primera terracita, es el amigo Álvaro Salmerón, que se estrena en el Trivial y al cual saludo. Álvaro, ¿cómo estamos? Estoy de lujo, la verdad. Muy bien, ¿no? Te veo muy bien, muy feliz. Y con ganas de medirte a un tipo que, como ha dicho él mismo, se clasificó de casualidad para esa final. ¿Tú cómo te ves? ¿Con ganas y con posibilidades de meterte en esa final del Trivial o vas a pasar el rato? No, o sea, yo me veo con posibilidades, pero realmente, como somos todos unos locos del Barcelona, se iguala muchísimo. Es como, ¿a quién quieres más? ¿Al Pep o a Luis Enrique? Pues ahí estamos. Pero antes de empezar con el Trivial, me gusta romper un poco el hielo, ya lo he hecho, pero lo hacemos otra vez, chupándonos un poquito lo que dice el señor Lobo, porque me gusta preguntarle a los mecenas, aunque ya Carlos lo ha dicho muchas veces en otros momentos, y además participa mucho en los directos que hacemos en Patreon. Carlos, ¿tú por qué has decidido apoyar además con la cantidad que lo haces, que es la de Premium, que es la más alta en Patreon? A ver, esto agarra mucho más fuerza ahorita con todo el ruido mediático que hay, porque incluso hasta cuando ganamos, el ruido sigue. Creo que es hasta más fuerte porque donde más tenemos que defender al club. Pero bueno, básicamente porque este es el único medio que he visto incluso desde el 8-2, que fue cuando nació el podcast, el único medio que me ha gustado, que me ha dado información tal cual como la quiero, con pausas, revisando todo, sin ser partidario de nada, simplemente dar la información cruda y como es, y con toda la pausa del mundo y toda la certeza del mundo. Entonces creo que por eso merece el premio de aportar al producto todo lo que pueda aportar y bueno, que dure lo que tenga que durar, que ojalá sea mucho. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Lo que decía. Bueno, ya que Carlos ha roto el hielo con esto, Álvaro, ¿tú por qué también te has sumado a la familia de TDP, en este caso con los Premium, que son los que más aportáis económicamente? Pues, a ver, yo descubrí el podcast en un momento un poco difícil, en la etapa de iVoox, cuando era iVoox Originals, y fue el motivo por el cual pues empecé a apoyar en iVoox Originals, porque quería escuchar los confidenciales y tal. La primera vez que me metí en Patreon fue para seguir a Team Barça Podcast, y en cuanto salió el Premium ni lo dudé. O sea, el contenido de calidad hay que apoyarlo, y además puede parecer un poco peloteo, pero estoy deseando cada vez que hay un partido escuchar el podcast, porque es que me encanta. Y más si pones un clip de Flaky, porque es mi debilidad. Pues mira, pues Flaky es un fenómeno, Luis Flaque, que cada vez que se puede hacer algún especial, contar con Flaky es un lujazo. Y nada, no te meto el audio porque sería ya repetitivo. Así que lo que hacemos es directamente empezar el Trivial, el concurso. Son los cuartos de final. Ya tenemos un cuarto de final terminado con el amigo Ángel, que se clasificó ganándole a Boni, está ya metido en semifinales. Y por el otro lado del cuadro están Álvaro con Carlos, que a ver quién se mete en semis. Tengo 2 tarjetas, una en la derecha y otra en la izquierda, y una moneda, la de Pep Guardiola en un lado y con el museo en la otra, que aquí, bueno, pues yo le preguntaré, por deferencia un poco, siendo finalista de la última edición, Carlos, si quiere cara o quiere cruz. Cara. Quiere cara, que es Guardiola, evidentemente. Tira la moneda. La moneda cae, se escucha muy bien y ha salido cara, así que él elegirá tarjeta de la derecha o de la izquierda y empezará el turno de preguntas y respuestas en el Trivial del Barça. Carlos. Derecha. Derecha. Aquí tengo la de Carlos y aquí tengo la de Álvaro. Así que, Carlos, vamos a empezar con el turno de entrenadores y la pregunta es la siguiente. ¿Qué entrenador del Barça jugó en el Ajax de Ámsterdam y en el Milán? Frank Rijkaard. Ya digo que hay preguntas, lo he dicho antes de empezar a grabar, que había preguntas fáciles y otras difíciles en estas tarjetas, son muy chulas, ya digo, y esta creo que era sencilla, ¿no? Relativamente sencilla. Frank Rijkaard, no sé si hay más casos de jugadores de Milán y Barça, hombre, Ronaldinho jugó también, esto es Ajax y Milán, perdón. Ajax y Milán, jugadores del Barça, pues no sé si hay muchos, ¿eh? Habría que mirar, ¿eh? Ajax, bueno, por ahí hay un tal, iba a decir Oleguer Presas, pero creo que no ha jugado en el Milán, sí en el Ajax. A ver, Álvaro. Como jugador,
Sí, pero no como entrenador, Bojan Krkić. Ah, cierto, Bojan. Es que estamos hablando de entrenadores. Me corrige muy bien Álvaro. Bojan, de verdad, jugó en el Ajax y en el Milan. Bojan, ¿en qué carrera ha tenido Bojan también, por cierto? Y que se me olvidaba también, Zlatan Ibrahimovic, que es verdad que tiene delito. Sí, que tiene aquel golazo con el Ajax impresionante y también jugó en el Milan. Cierto, muchos jugadores, pero entrenadores era Frank Rijkaard y lo acertó Carlos. 1-0 para Carlos. Y ahora le toca el turno al amigo Álvaro, a ver si se estrena con acierto, con la pregunta de entrenadores. Un poquito más complicada esta, creo. ¿Quién entrenó al Barça tras ganar la Copa de la UEFA en la temporada 74-75 con el Borussia Mönchengladbach? Voy a decir Basweiler, pero no estoy seguro, porque me suena que fue el primero alemán. Se ve que tiene cositas, ¿eh? Ya decía yo, el más listo de la clase, Álvaro. Se nota ya en esta respuesta. Hennes Basweiler, que fue el que hizo grande al que Borussia Mönchengladbach mítico de los años 70, llegó al Barça y no le fue muy bien la cosa, duró poco porque no se llevó bien con Johan Cruyff. Eso lo contamos en un extra que hicimos con Fermín Suárez, hablando de los técnicos alemanes en la historia del Barça. La vía alemana antes de Hansi Flick y eran Udo Lattek y Hennes Basweiler. Así que acertado, 1-1, ¿eh? Se pone la cosa interesante, acierto de momento de los dos. Y el turno de jugadores ahora para el amigo Carlos con la siguiente pregunta, que es la que cuento ahora. ¿Cuántos goles marcó Luis Suárez, el uruguayo, ya lo afino yo, en la Liga de la temporada 2015-2016? Hay pista, ¿eh? Yo puedo dar una pista en todos los turnos, la puedes pedir ahora, Carlos, o dejarla para las siguientes rondas. Suelta la pista. Bueno, pues marcó más de 30 y menos de 50. 41. Me da fastidio porque podíamos dársela por válida, Álvaro. Son 40, número redondo, pero hay que ser estrictos, creo yo, en el concurso. Y por un gol, por un gol, en esa temporada de Luis Suárez, que llegó creo que a ganar la bota de oro, si no recuerdo mal, con esos 40 goles. Y no es acierto, así que de momento lo dejamos esto en 1-1. Con la posibilidad de que ahora Álvaro, con su pregunta, se coloque por delante. Así que la pregunta es la siguiente, Álvaro, a ver si te mueves igual de bien que la primera, con el turno de jugadores, que es la siguiente. ¿Cómo se llama el equipo en el que comenzó su carrera Leo Messi en 1995? Newell's Old Boys. Newell's o Newell's, como se le dice allí en Argentina, el club primero de Leo Messi, también de Diego Armando Maradona, comparten incluso orígenes. Bueno, pues acierto también para Álvaro, 2-1, se pone por delante, pero esto acaba de empezar, como quien dice, con el turno de la Liga para el amigo Carlos, con la pregunta siguiente, Carlos, que es: ¿qué dos defensas del Barça marcaron en la victoria por 2-6 ante el Real Madrid en el 2009? La va a acertar seguro. Puyol y Piqué. Bien. Esta era de las fáciles, ¿no? Los defensas que marcaron en el Bernabéu. Y dime el resto de goleadores de aquel partido. Seguro que también lo sabes. Henry. ¿Messi marcó? Sí, creo que sí. Henry y Messi, me suenan. Yo diría que Messi marcó 2, ¿no? Marcó 2 goles creo Messi. Creo que sí. Henry 1 y el resto, pues los 2. Bueno, nos queda por ahí todavía un gol, ¿no? 2, 3, 4. Henry marcó 2. Henry marcó 2, cierto. Marcó 2. El primero y marcó el cuarto, que fue el que salió Casillas y se la puso por la vez. Efectivamente, el 2-4. Bueno, pues 2-2, pero con la ventaja todavía para Álvaro con su turno, que le puede poner por delante, que es el de Liga. Y la pregunta siguiente: ¿contra qué equipo debutó Carles Puyol con el Barça en 1999? Esta es una pregunta muy bonita, pero sería muy muy increíble que la acertara Álvaro. Pero bueno, hay pista. Hay pista. Me suenan dos equipos. Voy a pedir pista porque... Bueno, pista. Conoces a los miembros del team, ¿no? A todos los miembros del team, más o menos, ¿vale? Es del lugar de procedencia de uno de los miembros del team. Y además mencionado mucho, se ha hecho la broma... por tener segundo equipo, que ese equipo es de esa ciudad. Sí, lo tengo. El Valladolid. Y estas preguntas son bonitas porque también demuestran el conocimiento del oyente o del mecenas del equipo de Team Barça. ¿Por qué has dicho Valladolid, Álvaro? Porque me sonaba Valladolid o el otro equipo considerado el Mallorca, pero es que el Mallorca es el de Xavi, que además marcó. Entonces me bailaba entre esos dos. Además recuerdo que hizo un partidazo, llevaba el 24
esa temporada, o el 32, no, eso sí que no me acuerdo. Que fue la temporada de los pantalones estos azul marino. Sí. No, tiene buena memoria Álvaro, ¿eh? Se está demostrando hoy y de momento pleno de aciertos. 3. Es que no recuerdo si marcó o no ese partido, pero pues, no, creo que no. Yo el debut de Puyol con la selección española lo conté ya en un podcast, lo vi en vivo, que fue la Cartuja, en un España-Países Bajos, que debutó Puyol y debutó Xavi con la selección española ante la Holanda de Van Gaal. O sea que cuidado, ¿eh? Bueno, pues de momento acierto pleno para Álvaro, que no deja opciones a Carlos, o muy poquitas. Bueno, pues el queso ya cuarto, Carlos, que es el de curiosidades, preguntas siempre muy bonitas. En este caso, con una pregunta que yo creo que también es sencilla, que es la siguiente, sin pistas ya, que es ¿qué le pasó al estadio del Scorch en 1966? Piensa un poco. ¿Qué le puede pasar a un estadio? No te puedo dar pistas, pero ¿qué le puede pasar a un estadio? ¿Se cayó un stand? Se cayó un stand, así. Y eso sería noticia para un trivial. ¿Qué le puede, no sé? Piensa. Que creo que hay un poquito de emoción en el juego y esto puede dar emoción. Sí. Es que no me suena, por eso es que estoy... Un estadio, que el Camp Nou se construyó, recordemos, se inauguró en el 57, esto es el 66, el Scorch es el anterior. ¿Qué puede pasar? Yo ya más no puedo decir, ¿eh? No, es que estoy fulminado. No voy a decir que hay rebote porque no lo hay. La respuesta es, por tanto, blanca, que es incorrecto. Y lo que le pasó es que se demolió, básicamente, el estadio del Scorch. Dejó de existir, ya con un Camp Nou construido, inaugurado, pues ya sobraba el estadio del Scorch. Bueno, pues fallo, eso significa que vamos de momento 3-2, pero se puede poner 4-2, diferencia importante. No estaría decidido porque quedan 2 rondas más, pero se puede poner ya con ventaja importante Álvaro en el turno de curiosidades con la pregunta siguiente. Tras el cambio de normas de 1996, la ley Bosman, entiendo, ¿cuántos jugadores extranjeros pudo fichar el Barça para la nueva temporada? O sea, para 96-97. Yo recuerdo incluso el mercado de fichajes aquel, ahora lo contaremos, pero ¿cuántos pudo fichar extranjeros el Barça en ese verano de 1996, Álvaro? Di un número. Me suena que fueron 8, pero no sé si a final de temporada o fueron 6 en verano. Yo voy a decir 8. Vas a decir 8 y ha estado ahí irando muy fino, ¿eh? Pero, mira, has dicho el número incluso, correcto, que son 6, pero tú decías 8 contando un poco todo, imagino. Es cierto que en invierno, si no me equivoco, llegó a Munique, que se había fichado previamente, pero empezó a jugar a partir de invierno, se considera fichaje invernal. De hecho, tenemos un podcast de peores fichajes de invierno y aparece a Munique como uno de ellos. Los fichajes del verano de 1996, los 6 que dice la tarjeta, extranjeros fueron Ronaldo Nazario, brasileño, Vítor Bahía y Fernando Couto, portugueses, Giovanni, también brasileño, Laurent Blanc, francés, y Hristo Stoichkov, búlgaro. Así que, por tanto, respuesta incorrecta. Se queda de momento esto en 3-2, con la posibilidad de que empate ahora Carlos Galliani. Siempre con la ventaja por delante del amigo Álvaro. La pregunta de partidos europeos, Carlos. ¿A qué equipo inglés derrotó el Barça en la final de la Champions League de 2006? Esto creo que lo dijimos no hace mucho en alguna tarjeta, pero no era esta, ¿eh? O algo parecido. Y la respuesta correcta, por tanto, es... Arsenal. Y además, pronunciándolo bien, ¿eh? Pronunciándolo como toca. Pues sí, equipo inglés, el Arsenal, y se pone 3-3 la cosa, pero con ventaja todavía para Álvaro, que puede poner el 4-2, el 4-3, todavía sin decidir esto. En la de partidos europeos, Álvaro con la pregunta siguiente. ¿A quién reemplazó Giuliano Belletti como sustituto en la final de la Champions League de 2006? Curiosamente, esa que acabamos de decir ante el Arsenal. ¿A quién sustituyó? Muy buena pregunta, ¿eh? Hostia, a ver, ¿en qué juega lateral? Pues voy a pegarme un triplazo, porque no me acuerdo. Voy a decir Ulagué. Se ha jugado el triple a lo Stephen Curry y la pelota entró ahí limpia, ¿eh? Limpia. Sí, Olegué Presas, que ha salido mencionado ya en este podcast, en este trivial, con lo del Ajax y el Milán. Pues sí, Olegué Presas, que empezó como titular, no tuvo un partido fácil, Olegué. Salió Belletti y bueno, pues fue, digamos, un tanto decisivo el brasileño. Bueno, pues 4-3, con la posibilidad ahora de que en el último turno empate Carlos o se acabe esto. Así que presión máxima, Carlos, para ti, con la pregunta de victorias, que es la siguiente. ¿A quién derrotó el Barça en la final de la Recopa de Europa
de esa temporada que hemos comentado, 96-97, con Ronaldo. Bueno, no es difícil, ¿eh? Fue la última Recopa que ganó el Barça. La Recopa desapareció, básicamente. Te puedo decir el gol en que lo marcó y todo, porque yo creo que ya, para darle emoción a esto hay que decirlo, fue de penalti, gol de Ronaldo Nazario. Yeah. Esto, así como hizo Álvaro, voy a tener un triple. Uy. Stephen Curry. Ahora vamos a ver si cae. Estos son los problemas de tener 30 y haber nacido en el 95. Sí. A ver, juégatela. A ver, me tiro el triple. Espera. Te digo una pista, ya que no se va a enfadar Álvaro si te digo otra pista. Ese equipo está en semifinales del Mundial de Clubes, ahora mismo. Ya. A ver, no hay mucho donde pillar, ¿eh? No. Estoy... Te diría que hay dos opciones, solamente. Sí, Chelsea. Chelsea se la tiró y eran dos opciones, era o 50-50 y... La falló Carlos porque era el PSG, evidentemente. El otro que está en semifinales porque el Madrid no nos acordaríamos, creo que todos. En Recopa tampoco el Madrid jugaba muchas recopas. Y el Fluminense, pues evidentemente tampoco. Bueno, pues tenemos ganador. Álvaro Salmerón elimina a Carlos, que se queda aquí en cuartos de final. Bueno, Álvaro, ¿cómo te has visto? Muy fuerte, ¿no? En este duelo. Sé que tengo un pequeño problema, que es que me encanta tener información que no me va a valer para el día a día. Y soy muy del Barça. De hecho, la final de la Recopa me la sabía, porque además fue aquí en Holanda, fue en De Kuip, claro, contra el PSG. Y de hecho recuerdo que en un podcast habló Jimmy Jump de que a ese partido acudió. Sí. Entonces, me he visto bien. Y lo de la pregunta esa que he fallado sobre los fichajes, hay un creador de contenido mexicano que tiene un vídeo sobre curiosidades de fútbol que justo habló del Barcelona, de los holandeses y de que pasaron de 0 a... Y bueno, que al final voy cogiendo un poco de cada sitio y se me va mucho la cabeza con retener cositas de estas. Bueno, de momento se ha metido en semifinales ya Álvaro, a ver hasta dónde llega, y Carlos se ha quedado apeado en cuartos de final. Bueno, Carlos, es lo que tiene jugar, ¿no? Que uno puede ganar, uno puede perder, pero te lo has pasado bien, ¿no? Sí. Te voy a decir, Álvaro, como le dijo el Dortmund al Barça el día que le ganó en la vuelta de cuarto. Gana esto. Ahí estamos, que siempre... Claro, es el consuelo del que cae eliminado, que por lo menos el que le ha ganado se meta en la final y la gane, ¿no? Bueno, pues veremos qué pasa con Álvaro. De momento este ha sido el segundo duelo. Felicidades a Álvaro. Y nada, señores, pues nos veremos y nos escucharemos y nos hablaremos por el grupo de WhatsApp y todas estas cosas, ¿vale? Vale, un abrazo. Pues Álvaro, que se mete en semifinales, y el amigo Carlos, que va a tener que esperar su oportunidad si quiere avanzar en otra ronda a partir de la temporada que viene, en el verano, pero seguro que tendrá más oportunidades para clasificarse en semifinales y optar, ¿por qué no?, a otra final como hizo el pasado verano. Pero ahora en esta parte de la terracita, en este verano además de la terracita, estamos probando cosas nuevas, como las pistas del jugador escondido, como el pack del verano culé, que por cierto en esta terracita no lo hemos hecho con ninguno de los invitados, ni con Alex del Mas ni con Juan Andrés Martínez, pero queremos probar cosas nuevas, como con lo de la sanción de la UEFA que has recibido, como bien sabéis, el Barça. Es un tema complejo y hemos querido explicarlo de otra forma, con voces distintas. Os presentamos a Julia, a Rodrigo y a Marc. No son expertos, ni periodistas, ni personas. Son inteligencia artificial, pero nos han echado una mano para contaros en 5 minutos qué ha pasado con la multa de la UEFA al Barça y qué implica realmente para el conjunto azulgrana. A ver qué os parece. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con la sanción de la UEFA al Barça, la que se anunció el 4 de julio. Tenemos aquí varios análisis, vamos a ver qué dicen sobre la sanción y el nuevo reglamento financiero. Queremos entender por qué ha llegado esta sanción, qué supone exactamente y sobre todo cómo le afecta al club, pues ya este mismo verano de 2025, especialmente para fichar. Vamos a desgranarlo. Pues sí, efectivamente. La clave está en que no cumplieron con la nueva norma de ganancias del fútbol de la UEFA. Básicamente que los clubes no gasten, digamos, mucho más de lo que generan con el fútbol en sí. La UEFA rehizo las cuentas y, claro, vio un déficit mayor del permitido al quitar ciertos ingresos extra. Hablamos de las famosas palancas, ¿verdad? Eso de vender activos, derechos de TV, Barça Studios...
¿Por qué la UEFA no las cuenta igual que la Liga en su día? Exacto, son esas operaciones. A ver, para la UEFA, los beneficios por vender activos intangibles, pues no son ingresos relevantes, según su normativa. Ellos priorizan lo que viene del día a día, del fútbol, lo operativo. Ya hubo un aviso en 2023, ¿recuerdas? Una multa pequeña, 500.000 euros, por cómo se contabilizó algo parecido. El club recurrió, pero nada. Y como la situación en las cuentas revisadas después era similar, pues ahora la sanción es, bueno, mucho más seria. Vale, entendido el porqué. Entonces, ¿la sanción de ahora cuál es? Porque se oía de todo. Mucho dinero, incluso fuera de Europa. Pues mira, la multa total es de 60 millones de euros. Pero aquí viene el detalle importante. De esos 60, 15 millones los tienen que pagar ya. Este verano. Los otros 45 millones quedan como suspendidos. ¿Suspendidos? Sí, condicionados. Depende de si el club cumple unos objetivos financieros muy estrictos en los próximos 2 años, los que acaban en 2025 y 2026. Todo esto es parte de un acuerdo de conciliación. ¿Y aceptar ese acuerdo qué significa, más allá de soltar los 15 millones? Claro. Pues significa, reconocer que se desviaron de la norma y comprometerse con el plan de la UEFA para volver a la sostenibilidad. Al aceptarlo, evitan quizás sanciones peores, como quedarse fuera de competiciones. Pero claro, se someten a esta vigilancia y a la amenaza de pagar los otros 45 si no cumplen. O sea, impacto inmediato. 15 kilos menos en caja este verano y la presión de cumplir ya en 2025. Pero, ¿hay alguna restricción para jugar la Champions 25-26 ahora mismo? No. El club va a poder jugar la Champions esta temporada. Eso está confirmado, pero el acuerdo sí tiene una letra pequeña importante para el futuro, una especie de espada de Damocles. Ajá. Si no cumplen los objetivos financieros pactados a partir de la temporada 2026-27, ojo, podrían no poder inscribir jugadores nuevos en la lista A de la Champions. La lista A es la plantilla principal, ¿no? Eso es. No podrían inscribir nuevos fichajes en esa lista, salvo que el balance neto de esa ventana de mercado para la lista sea positivo. O sea, que ingresen más de lo que gastan en esos jugadores UEFA. Vale. Y aquí llegamos al kit de la cuestión para este verano, el de 2025. Si la restricción es para el futuro, ¿cómo afecta ya? Pues afecta muchísimo. Radicalmente, diría yo. Aunque la prohibición formal de inscribir no sea para ahora, la necesidad de demostrarle a la UEFA que van por el buen camino, a que están cumpliendo el acuerdo de conciliación, vamos, les obliga a una política súper estricta de vender antes de comprar, pero desde ya mismo. Entiendo. O sea, para evitar problemas futuros y cumplir objetivos, tienen que generar un balance positivo en el mercado este verano. Justo, especialmente pensando en los jugadores que van a la lista UEFA. Por eso, un fichaje caro ahora mismo, pues parece muy, muy improbable si no hay ventas importantes antes. La prioridad va a ser coste cero, jugadores baratos y sobre todo bajar la masa salarial. El caso de Nico Williams, que renovó con el Athletic hace poco, lo ilustra bien. El Barça no podía meterse en esa pelea económica. Queda claro, sí. El corsé financiero es muy real este verano. La multa de 15 millones y tener que cumplir con UEFA les ata de manos en el mercado. Vale, entonces, resumiendo un poco. El Barça evita el caos deportivo inmediato, jugará Champions, pero paga 15 millones ya y entra en 2 años de austeridad bajo la lupa de la UEFA. Las palancas ya no valen para cuadrar las cuentas en Europa. Correcto. Así es. Y ojo, que no es un caso único, ¿eh? El Chelsea, por ejemplo, tuvo una multa incluso mayor, 20 millones de pago inmediato, 80 en total, y su acuerdo de vigilancia es de 4 años. La UEFA está apretando las tuercas con el control financiero, eso está claro. Que al Barça le den solo 2 años comparado con los 4 del Chelsea o del Lyon, pues quizás indica que esperan una corrección más rápida. Pero la presión a corto plazo es altísima. Muy claro, sí. Y todo esto nos deja pensando. Más allá de los fichajes de este verano, de la presión económica ahora, ¿podría esta situación forzar un cambio más profundo? ¿Un cambio estratégico en el modelo del Barça a largo plazo? Quizás, no sé, alejarse de estas operaciones extraordinarias y centrarse más en una gestión, más sostenible, más puramente deportiva. Es algo para darle una vuelta.
No me diréis que no es una locura esto de que una inteligencia artificial te haga un podcast de 5 minutos y medio que parece real, aunque se puede identificar que no es real porque las voces no lo son, pero yo es que alucino con cómo una inteligencia artificial te recoge toda la información posible sobre un tema en concreto y después le pasas toda esa información, le dices que te haga un podcast conversacional sobre ese tema en cuestión que le has pasado previamente y sale lo que habéis escuchado. Yo alucino sinceramente, y si las voces de Marc, de Julia y de Rodrigo os gustan, que os cuenten cosas relacionadas con el Barça, no sé, en el apartado económico, complejos temas que tengan que ver con el fair play financiero, no sé, es una opción también, ¿no? Porque yo sinceramente son temas que no conozco en profundidad y prefiero a lo mejor delegar en gente que lo controle, y si no, pues que unas voces lo expliquen como lo han explicado Marc, Rodrigo y Julia. Yo espero que la inteligencia artificial nunca reemplace la voz humana, la calidez humana, la cercanía que tenemos aquí yo con vosotros, y que esto pues siga como hasta ahora, y que no llegue un día en que la inteligencia artificial reemplace a los que hacen un podcast, como en este caso servidor. Yo espero que no, que eso nunca llegue. Pero bueno, en esta terracita pues estamos terminando ya. Antes os tengo que decir la tercera pista, ¿no? Del jugador escondido, que quedaba ahí pendiente después de la primera, y ese nombre de pila que tiene 4 de las 5 vocales y no está dentro de ellas la A. La segunda, que había practicado judo compaginándolo con el fútbol hasta que firmó su primer contrato profesional. Pues la tercera pista es que con su selección jugó 3 torneos internacionales y en los 3 cayó en semifinales. En uno de ellos ante la Brasil de Ronaldo, con quien compartió vestuario. Seguro que esto ya os adivina bastante al jugador, o a lo mejor ya lo habéis adivinado como en el caso de Gus. Bueno, lo dejáis en comentarios. Yo ya lo que hago es despedirme, no sin antes agradeceros que a pesar de todo, a pesar de que uno se precipite en los comienzos de los programas diciendo una cosa y después incumpliéndola, hablando de un jugador que no estaba fichado, que entendáis que Team Barça es de una manera, que yo creo que Carlos y Álvaro lo han explicado muy bien, que internamente los miembros del Club TDP Premium también me lo han hecho ver, y he reflexionado y creo que Team Barça debe seguir siendo lo que es, sin perder la esencia, como tener charlas como la de hoy de Juan Andrés Martínez, hablando del fútbol desde dentro, que a mí particularmente me encantan, aunque no tengan que ver estrictamente con el Barça, solamente con lo de Rooney, pero yo lo disfruto mucho. Y esto es La Terracita, y esto es Team Barça, así somos y así seguiremos. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos una semana más. Nos vemos en la siguiente Terracita, y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Ah, y veníos a Patreon, a Club TVP, que ahí tenemos más contenido. Chao. Team Barça.